No sé si tal vez alguno de los profes quisiera hacer alguna intervención, pues este es un tema que se usa sobre todo mucho en el contexto del ECMO, de la cirugía cardiovascular, de los trasplantes hepáticos, entonces pues aquí hay profes que tienen un poco más de experiencia en ese tema. No sé si tienen alguna sugerencia, alguna intervención. Hola Pablo, buenas tardes. Eh, bueno, Marcela, felicitaciones. Es un tema difícil y un tema extenso. Yo quiero ahí hacer un mea culpa porque yo creo que para el próximo curso nos va a tocar hacer el ROTEM en una sesión aparte. Eh, el año pasado se tocó muy por encima, hoy lo tocaste pues con mucha más profundidad y yo creo que amerita un estudio más profundo y así no sufres con el tiempo. Yo con respecto al ROTEM quería agregar, eh, yo creo que sí tiene limitaciones el que tenemos actualmente para evaluación de la función plaquetaria. En los casos en que el fibrinógeno está bajo, pues es claro, pero hay casos en que a ti no te queda claro, como pasa con la trombolestografía, si el problema es de fibrinógeno o de plaquetas o qué tanto está pesando cada uno de ellos. Y por eso pues han migrado a incluir las pruebas de agregación plaquetaria que tú nos mencionaste. Como lo dijiste, se ha vuelto una herramienta muy importante en la estrategia de PBM que hay ahorita actualmente, pues que es, como lo mencionaste, ahorrar transfusiones a los pacientes y creo que está encaminada fundamentalmente a ahorrar transfusiones de plasma. Eh, tener en cuenta que la industria, como lo ha venido ofreciendo, te ofrece las curvas del Exten, del Intem, eh, de, del FIPTEM, pero te toca escoger si quieres la del tranexámico o si quieres la de la heparinasa, dependiendo del contexto del paciente. Y aunque la población de pacientes cardiovasculares que están antiagregados es pequeña, sí tenemos ya niños con clopidogrel o con asa y clopidogrel. Y en estos pacientes, cuando se necesitan intervenciones quirúrgicas, sí es importante poder tener acceso a esas pruebas de agregación plaquetaria, pero pues me parece que la presentación es impecable. Bueno, agregar con respecto al ROTEM, se han desarrollado protocolos para ciertas condiciones. Pues hay protocolo para hemorragia uterina después del parto, hay protocolo en trauma, hay protocolo en trasplante de hígado y hay protocolo en cirugía cardiovascular. No hay protocolo en ECMO todavía, yo creería que hay que desarrollarlo. Pero nada, felicitarte y creo que cuando los profesores evaluamos el temario del otro año, de pronto valga la pena abrir esta charla en dos. Muchas gracias. Otto, muchísimas gracias. Jaime. Sí, Pablito, gracias. Sí, Marcela, felicitaciones. Creo que es tu debut, arrancar no es fácil, ya viste el primer paso. Hay que continuar y sobre todo seguir esas recomendaciones de los profes que el objetivo fundamentalmente es pedagógico, que te fortalezcas en tus presentaciones, en el tiempo, en los detallitos que hacen la excelencia, bibliografía, etcétera, etcétera, para que pues cada vez tengas mucho más robustas, pero realmente me gustó también, es un tema complejo, eso es claro. Intentaste explicarlo en detalle. Nosotros lo hemos trabajado desde el trombolastograma y desde actualmente pues el ROTEM que tenemos en la unidad en el escenario de pacientes con trasplante hepático. Y realmente es muy útil porque digamos que, aunque hay que conocer esos detalles que tú muy bien nos mostraste, creo que lo más importante es que estamos en la cabecera del paciente y nos permite guiar exactamente con la suplencia que cada niño necesita, de acuerdo al déficit que tenga. Entonces, creo que nos permite ser muchos más específicos, poder dar la suplencia de lo que necesita. Antes, con las otras pruebas que teníamos, era información mucho más general. A mí particularmente el tromborazograma me gustaba mucho, creo que era un poco más sencillo. Lo que yo les sugiero a los residentes siempre, cada vez que rotan acá, es que tengan los algoritmos
que hay varios pues para el Rotem, para que finalmente ustedes entiendan exactamente qué problema tienen y qué puede estar pasando con las diferentes variables que nos va a informar. Digamos, tendemos al riesgo si nos aprendemos eso de memoria, pero si usted tiene el algoritmo a la mano en su celular, lo demás, pues fácilmente va a poder orientar acerca de cuál es el déficit del paciente. En los niños con peritrasplante de hígado antes, en cirugía y después, también son muy útiles y los usamos y creemos que nos ayudan todo el tiempo, en tiempo real, a orientar sobre todo la terapia. Es fundamentalmente eso. Muchas gracias y nuevamente felicitaciones, Marcelo. Muchas gracias, Jaime. Daniel, Y muy buenas tardes para todos. Marcela, muchas gracias por la charla. Pues estoy de acuerdo con todos los profes que han hablado. Sí, es importante, yo creo que recalcar que dentro de las diferentes pruebas cualitativas y cuantitativas, es importante y hemos tenido bastante experiencia en los pacientes, hablo desde el punto de vista de los pacientes posoperatorios cardiovasculares, donde tenemos muchos pacientes anticoagulados y el seguimiento sí lo hacemos generalmente con PTT o antifactor 10, ¿cierto? Entonces, estos dos somos los que más utilizamos y creo que los que tenemos más evidencia. Y a los pacientes posoperatorios cardiovasculares que están sangrando, como lo decía el doctor Fernández, pues guiamos mucho más la terapia de hemoderivados basados en el ROTEM, que ha sido una herramienta bastante útil y que ha disminuido en una magnitud importante el uso inadecuado de hemoderivados en este tipo de pacientes. Entonces, creo que son las aplicaciones prácticas y bastante importantes de, en el mundo actual del monitoreo de la anticoagulación. Quería agregarles pues esto. Muchas gracias. Daniel, muchísimas gracias. Entonces, pues en general todos están de acuerdo en que realmente ha sido un cambio muy importante en ese paciente complejo que está sangrando activamente, que puede o no tener anticoagulantes en su terapia de base y realmente creo que va a seguir cambiando el curso, tratando de hacer cada vez menos escopetazos de transfusiones y de eh, medicamentos que produzcan trombosis y más bien ir muy guiados en la terapia, pero pues también lo ha hecho más complejo de entender y como dice Jaime, tal vez toca tener como los algoritmos a mano porque es difícil aprender tanta cosa y tantos protocolos, como contaba Otto, son inclusive dependiendo de la enfermedad, puede uno probar diferentes cosas y analizarlo desde diferentes puntos. Entonces creo que esta charla pues es muy productiva para todos los grupos porque pues pone nuevamente en el tintero la importancia de entender bien cómo funcionan estos sistemas para poderlos usar en el día a día. El caso que les traigo, pues es un caso genérico, es un niño que se llama Santiago, que tiene 10 años, que ingresó por un trauma hepático que se hizo montando en bicicleta, en un accidente de bicicleta, y tuvieron que empaquetarlo y hacerle una hemostasia lo mejor que pudieron, y lo sacan a la UCI, alcanzaron en salas a ponerle 2 unidades de glóbulos rojos, 2 de plasma, y un pool de plaquetas, y ingresa con esos signos vitales. Todavía tiene sangrados activos por los drenajes, tiene además ingiborragia y sangrados de los sitios de punción. Entonces, pues ustedes intentan con todas las herramientas que tienen a mano pedir estudios de coagulación y les llega ese paquete de cosas, esos tiempos, esos fibrinógenos, tiempos de sangría, plaquetas, dímero, actividad de algunos factores y también tienen una tromboelastograma y les da unos valores que están ahí, un ROTEM que tenían por ahí también les dio otros valores. El paciente definitivamente continúa inestable, está con vasopresores y pues está con necesidades activas de transfusión. Entonces, digamos que el objetivo de ese es mostrarles que hay una gran variabilidad hoy en día de herramientas de coagulación que se pueden o no utilizar y que hay que aprender a utilizarlas bien para no usarlas tampoco en exceso, porque pues obviamente implica costos y a veces nos enredan más de lo que nos ayudan si no las vamos guiando en un protocolo y o una idea muy puntual de qué es lo que estamos buscando. Entonces,
Pues la primera pregunta iba para la revisión general de todos, de cómo se funcionan estas pruebas de coagulación, cómo actúa cada uno en qué fase de la hemostasia y específicamente ya para este caso, cuáles tomarían y cuáles considerarían que no son tan útiles. Entonces, Gloria. Buenas tardes a todos. Voy a tratar como de resumir, que hay varias preguntas en la primera pregunta, entonces voy a contestar parte y les voy a mostrar algo que hice por ahí. Bueno, en primer lugar, pues este niño tiene todo lo que, pues no sé si demasiada información, porque en últimas debería uno pues tratar de elegir lo que le serviría más en el contexto del paciente, pero bueno, vamos a ver como cada una de las que tiene. De las convencionales, pues tenemos el tiempo de protrombina, ya miramos que va a tratarse de la medición de cuánto tarda el plasma en coagularse en presencia de tromboplastina tisular y de calcio. Entonces, pues vamos a evaluar la vía extrínseca y la vía común. Va a ser sensible pues al déficit de factores como el 1, el fibrinógeno, la protrombina, el 5, el 7 y el 10. En Santiago, en ese caso en específico, pues tenemos un TP prolongado con un INR de 8, que ya para un paciente con trauma en coagulopatía por trauma, que sería lo que estaríamos una de las sospechas diagnósticas, pues ya uno mayor a 1.3 pues lo va a asociar con mayor mortalidad. Después sigue el tiempo de tromboplastina parcial. En este pues vamos a tener la medición también en el plasma de otros cuantos, agregando otros activadores diferentes, y fosfolípidos y calcio. Va a evaluar la vía intrínseca y la vía común, factores 8, 9, 11, 12 y otros más. Y también la vamos a encontrar en este niño prolongada con 52 segundos, que también nos lleva hacia la parte de coagulopatía, aunque no encontré un rango específico que le dé mayor mortalidad específicamente en coagulopatía por trauma. El tiempo de trombina, que ya no lo utilizamos tanto, pero pues va a medir también la formación del coágulo cuando se añade pues una cantidad de trombina. Va a evaluar la parte final de la hemostasia secundaria, como dijo Marcela, y específicamente la conversión de fibrinógeno a fibrina. En Santiago pues lo tenemos también prolongado, 32 segundos, y vamos a seguir, pues todo esto nos está sugiriendo por ahora que tiene problema en factores, que tiene problema en el inicio, que tiene problema hasta ahora en la finalización del proceso completo. El fibrinógeno que se toma por método de Klaus, que si uno lo lee, pues le dice básicamente que tiene una cantidad específica, pues que se obtiene la muestra de plasma del paciente, se la diluye y se añade una cantidad específica de trombina, que la idea es que esta trombina pues catalice la formación de fibrina en la muestra diluida. Lo que va a medir es el tiempo que se tarda en hacer esa reacción, y con ese tiempo va a calcular la concentración de fibrinógeno que tiene el paciente. Eso está basado en una curva de calibración pues, que se obtiene de la función estándar del fibrinógeno de unas muestras pues, de individuos sanos. El mecanismo que va a evaluar pues va a ser la hemostasia secundaria también, y la formación ya como de la parte de la malla de fibrina en el coágulo. En Santiago pues también tenemos un fibrinógeno disminuido que está en 90, teniendo unos rangos pues más o menos de seguridad por encima de 100 y mejor que si estuviera por encima de 150, 450, que sería como más o menos lo normal. Esto pues también estaría a la par de la coagulopatía por trauma, dado que ese niño está con la sospecha de la coagulopatía secundaria a este estado. El tiempo de sangría, pues que ya casi, eso sí, ya casi no se utiliza, pues yo nunca lo he visto, pero pues lo recomiendan en los lugares en los que definitivamente no se tiene nada, como por lo menos tener como una orientación. Y eso ya es hacer la lesión traumática en la piel y evaluar la hemostasia primaria, que sería función plaquetaria, y la integralidad de los vasos. El tiempo de sangría también está prolongado con 9 minutos y pues va a seguir mostrándonos ese problema.
Lo siguiente es el recuento de plaquetas, que también está disminuido, no tanto como uno esperaría, pero pues ya sabemos que no solamente es el recuento, sino también la funcionalidad de las plaquetas. El dímero D, que pues nos va a mostrar más de los productos de la degradación del fibrinógeno y la fibrina, y este niño lo tiene francamente elevado con más de 10.000 nanogramos sobre mililitro, que nos está mostrando que está haciendo un nivel exagerado de formación y al mismo tiempo de degradación masiva de coágulos, que es acorde a la patología que encontramos ahí. Los niveles de antitrombina, que en este niño están en 30%, los niveles están bajos, que pueden indicar que se está consumiendo demasiado rápido o que la producción está disminuida. Y ya vamos para la parte de los factores, que tenemos un factor 8 y un factor 5, que también nos va a medir, evaluar los componentes específicos, pues ya en hemostasia secundaria. La actividad que tiene del factor 8 es 200% y el del 5, 18%. El elevado, que es el factor 8, pues puede ser parte de la respuesta aguda al trauma que está teniendo este chiquito, que pues debe estar inducida por esa razón, y el 5 muy bajo, que puede ya estar hablándonos de la depresión del factor dentro de las vías extrínseca e intrínseca. De las pruebas viscoelásticas, yo realmente se los voy a, estos sí se los quisiera compartir, porque estos sí los saqué como cacharreando un poco. Profe, si me deja compartir, por favor. Ya, Glorita. Si uno mete los datos en la inteligencia artificial, pues vamos a lograr hacer la gráfica. Entonces lo que uno puede hacer es hacer la gráfica de ese niño y compararla con una gráfica pues más o menos normal, guardando las proporciones de lo que puede dibujar y no puede dibujar pues esta herramienta, ¿no? Pero pues es más fácil para uno si le muestran algo normal o algo esperablemente normal versus el niño. Entonces tenemos un tiempo R que va a estar prolongado, porque si vemos el del niño está como por acá, que nos va a hablar, bueno, eso está como en 18 minutos, sí, está en 18 minutos, que nos va a hablar pues de un retraso del inicio de la formación del coágulo y en la generación de trombina. Y en esto nos hablaría de una deficiencia de factores de coagulación. El ángulo alfa aquí sí salió raro, porque pues esto debería salir más acá, pero bueno, para tener en cuenta que se disminuye, la disminución de ese ángulo pues va a indicar una velocidad de formación del coágulo reducida, y va a hablarnos problemas de función plaquetaria y de disponibilidad de fibrinógeno, que está acorde a lo que vimos previamente con el consumo del fibrinógeno, y que por lo menos cuantitativamente las plaquetas estaban disminuidas. El EMA, que sería esta amplitud, nos va a mostrar también que está muy disminuida con respecto a la previa, entonces no está logrando alcanzar una máxima del potencial que tiene para hacer la formación del coágulo. Finalmente, a los 30 minutos, que es el LI 30, sigue estando como al mismo nivel del MA, o sea, se queda en la máxima y sigue derecho. O sea, lo que quiere decir esa última es que en este punto, este chiquito pues no va a estar teniendo la conjunción en que la fibrinolisis, bueno, va a haber una fibrinolisis inhibida, entonces vamos a tener en últimas una ausencia de lisis del coágulo. Entonces a los 30 minutos el coágulo, como malito que se formó, sigue ahí estando de la misma manera. Eso es lo que les quiero contar hoy. Gracias. Muchas gracias, Glorita. Estuvo muy interesante el ejercicio. No sé si alguno tiene alguna otra sugerencia. Tal vez no nos contaste qué no hubieras hecho de todas estas pruebas o con cuáles te hubieras quedado para hacer tu diagnóstico. Glorita. Profe, ya. Ya. Bueno, de este chiquitín, pues lo que hubiera tratado de como elegir, dependería de qué
que tenga a mano, pero no tratar de no repetir pues lo que estoy vigilando con las pruebas convencionales y encima colocar un rótem o tratar de hacer una curva con los mismos laboratorios. Entonces, si voy a utilizar los tiempos, el tiempo activado de coagulación, el PT, no irme también a la parte del rótem o a la medición de factores específicos, solamente si pues ya fallo en la terapia. Lo otro es que hay otras cosas como el tiempo de sangría o el tiempo de trombina, que tampoco lo utilizaría, lo dejaría como ahí en stand-by porque tampoco creo que también nos estaría dando o información tardía del proceso alterado de la coagulación y la otra pues realmente pues casi ya no se utiliza y es un poco, no quisiera decir macabro, pero pues es cortar a un niño que ya está sangrando, aunque es pequeño, yo lo sé. Y pues eso sería los que trataría de no hacer. Y de adicional, quisiera pedirle, por ejemplo, calcio y unos gases, porque eso también nos podría hablar de las condiciones en las cuales se está desarrollando pues la coagulación en ese niño. Muy bien, Glorita. Eliana, ¿levantaste la mano? Hola, buenas tardes. Sí, Eliana de la Universidad del Rosario. Entonces, pues no voy a ahondar en las dos primeras partes de la pregunta porque Gloria ya lo explicó muy bien. Quisiera complementar las pruebas que considero poco útiles. Entonces, estoy de acuerdo con la actividad del factor 8, pues porque inicialmente podría ser un marcador o un reactante de fase aguda y no pues aportaría el manejo inmediato. También el inhibidor lúpico, porque pues estamos en un contexto de un trauma y no tenemos ninguna sospecha de una enfermedad autoinmune, por lo que no lo realizaría. Pero sí que ¿qué pruebas consideraría? Uno, el calcio sérico, pues porque como ya le explicó Marcela en su presentación y Ludwig la semana pasada, el calcio es uno de los factores que nos ayudan a activar todos estos procesos enzimáticos de la coagulación y pues si hay una hipocalcemia, pues puede agravar toda la parte de la coagulopatía y pues la activación de estas enzimas. También hacer una función hepática, todo en cuanto a su perfil de integridad, síntesis y metabolismo hepático, pues para descartar una insuficiencia posterior al trauma y también pues que muchos de los factores de coagulación son producidos en este órgano y pues si está fallando pues no se van a generar y pues por ende nos va a alterar toda la coagulación. También como lo decía Glorita, la gasimetría con lactato y el pH, pues porque la acidosis metabólica puede agravar la disfunción enzimática. También tener en cuenta una buena curva térmica, porque también la hipotermia principalmente pues me va a alterar la coagulopatía y un hemograma con extendida de sangre periférica pues para descartar esquistocitos o microangiopatía que podrían estar asociados al trauma o una coagulación intravascular diseminada. Muy bien, Eliana, muchas gracias. Creo que en principio, pues ese era el ejercicio, ¿no? Darse cuenta que son pruebas complementarias, que en algunos escenarios habrá que pensar cuál podría ser más útil, que no necesariamente hay que pedirlas todas simplemente porque están disponibles y pues que hay que tener una idea preanalítica de para qué van a pedir la prueba y qué van a analizar, porque a veces pues termina siendo un gasto de algo que probablemente ya decía otra de las pruebas más sencillo y puedan, digamos, no ser tan útiles teniendo otra herramienta. La segunda pregunta pues está un poco ligada también ya a lo que contestó Glorita, pero pues si quieren la podemos repetir de otra versión y es específicamente cómo es que funciona esto de la tromboelastografía de forma genérica, que ya lo explicó muy bien Marcela, pero en particular pues cómo interpretan ustedes los resultados de Santiago. ¿Están de acuerdo con lo que mencionó Gloria o cómo lo interpretó Gloria? ¿Algo agregarían? María Camila, adelante. Buenas tardes, María Camila Sosa de la Universidad de La Sabana.
Bueno, pues básicamente en cuanto a cómo funciona, pues ya lo explicaron durante la presentación, pero pues lo que hace es utilizar una muestra de sangre total, no solamente el plasma, y pues eso se coloca en un recipiente pues que va a estar giratorio en una copa, que pues va a generar unas oscilaciones a cada lado y va a tener una aguja que pues va a funcionar como un sensor que va a estar pues suspendido en la sangre y lo que va a hacer es medir esos cambios en la resistencia a medida que se va formando el coágulo. Y esto pues lo que va a permitir es detectar cómo está esa fuerza viscoelástica conforme se va formando ese coágulo, conforme el fibrinógeno se convierte en fibrina, se estabiliza con las plaquetas y pues se transmite una mayor fuerza en la copa a medida que se va formando y pues eso es lo que genera el trazado gráfico que vamos viendo. Entonces, en cuanto a sus partes, solamente para recordar, porque ya se mencionó, pues digamos que la R nos va a hablar de la iniciación del coágulo y nos permite ver cómo están los factores de coagulación o también se va a ver alterada que es en caso de que tengamos uso de anticoagulantes. Si este está prolongado, pues se debería, si está con anticoagulantes, revertir la anticoagulación o pues si no está anticoagulado, pues una forma de manejarlo podría ser la administración de plasma fresco congelado, pues por la alteración a nivel de los factores. En el caso de este paciente, lo que ocurrió pues fue un aumento y ese aumento se puede explicar, pues digamos que una de las formas de explicarlo podría ser o por un déficit de factores de coagulación que pudiera estar relacionada de pronto con un daño hepático secundario al trauma o pues al consumo de los factores, pues también por el trauma y el sangrado. Lo siguiente que vemos en él es el ángulo alfa, que ya nos habla es de la tasa o la velocidad con la cual se va a formar ese coágulo y lo que va a permitir es evaluar qué tan rápido ese fibrinógeno se está convirtiendo en fibrina. Entonces, si ese ángulo está disminuido, como es el caso del paciente, porque está menor a 53 grados, es una indicación de administrar pues crioprecipitados porque pues el paciente está cursando con hipofibrinogenia. El MA, que pues es la amplitud máxima, ya nos habla es de la fuerza máxima de ese coágulo y ya nos habla más tanto de la función plaquetaria como de esa interacción entre las plaquetas y la fibrina. Entonces lo normal es que esté entre 55 y 73 milímetros según lo que encontré y en este paciente pues se va a encontrar disminuido, lo cual pues nos va a hablar de un coágulo que va a ser débil porque pues no va a tener esa fuerza máxima y esto se puede relacionar o con trombocitopenia o con el uso de inhibidores plaquetarios en caso de que los estuviera utilizando, pero también con la hipofibrinogenemia, por lo que nos habla es de la interacción entre las plaquetas y la fibrina. Entonces, digamos, en este paciente podría ser, pues ya vimos que sí es porque tiene una trombocitopenia, pero también por la hipofibrinogenemia que la pudimos identificar tanto con el valor del fibrinógeno como con el ángulo alfa que estaba disminuido. Y el LI30, pues es una medida que ya nos habla de la fibrinolisis, que es el porcentaje de lisis que lleva ese coágulo a los 30 minutos. Algunos pues ya nos muestran LI diferentes números que pues van a ser los diferentes minutos. Em, y lo normal es que se encuentre en este punto encontré que entre 0 y 8 pues como es el caso del paciente. Entonces, en este caso, pues digamos que no tiene alteración. Y en caso de que estuviese mayor a 8 pues beneficiaría de un manejo antifibrinolítico o pues ácido tranexámico porque estaríamos hablando ya de un estado protrombótico. Entonces, pues en conclusión, el paciente con base en esto, pues hasta ahí se beneficiaría de plasma fresco congelado y crioprecipitados mirando solamente el tromboelastograma. Y ya al mirar el ROTEM, entonces, pues ya, pues como vimos, este ya va a mirar deficiencias más específicas en la cascada de la coagulación, de pronto no como en el otro, que por ejemplo el MA pues, puede confundir si lo que tiene es una hipofibrinogenemia o una trombocitopenia. Y en el caso del FIPTEN, que es el que están reportando en el caso del paciente, pues este va a ser una modificación del EXTEM. El EXTEM pues va a ser el que nos mira la vía extrínseca y común. Y en el FIPTEM entonces se inhibe esa contribución de las plaquetas al extem. Entonces por eso es que podemos ver específicamente la parte del fibrinógeno porque va a evaluar la contribución de la fibrina a la formación de ese coágulo más allá de, pues, de la mezcla entre fibrina y plaquetas. Y de forma indirecta, pues por esto es que nos permite evaluar la disponibilidad del fibrinógeno. Y específicamente aquí, como decían, el A10 pues nos habla de esa fuerza del coágulo medida a los 10 minutos, teniendo en cuenta que solamente estamos midiendo la parte de la fibrina y se va a correlacionar con la amplitud máxima, pero inhibiendo la parte de las plaquetas. Entonces, básicamente no se evalúa el fibrinógeno funcional, omitiendo esa contribución de las plaquetas y en este caso pues está disminuido, por lo que ya hemos visto previamente que el paciente pues está cursando con una hipofibrinogenemia. Ana Camila, muchas gracias por tu interpretación, muy completa y muy clara. No sé si alguno agregaría otra cosa, quitaría algo, algo no está de acuerdo.
Entonces, si les parece bien, pues vamos a cerrar con los mapas conceptuales, a ver cómo organizaron su cabeza para que tengan el chismoso de cómo utilizar este tipo de sistemas de coagulación y en qué escenarios clínicos podrían usar uno u otro mejor. Ya hemos hablado de eso de pronto indirectamente a través de la presentación y la taller, pero como quisiéramos ver al menos uno de cómo lo organizaron en su taller. Eliana, Bueno, les voy a compartir pantalla un momento. dale, estás habilitada. Ahí están viendo mi pantalla. Viene en camino, pero todavía no. Ya, ahora sí. Ahora sí. Bueno, entonces yo hice este mapa conceptual, bueno, pues mapa mental, con alteración en la coagulación. Entonces coloqué, perdón, es que ahí lo ven un poquito mejor. Me tocaba mostrarlo por partes porque es muy grande. Tranquila, dale, ahí lo vemos bien. Entonces, en una parte, pues coloqué como los tipos de alteraciones, la hemostasia primaria y la hemostasia secundaria, la fibrinolisis y los anticoagulantes naturales, las pruebas convencionales de detección y la tromboelastografía. Entonces, en la hemostasia primaria, entonces podemos evaluar, como bien lo dijeron, la trombocitopenia con la disminución de plaquetas, el tiempo de sangre y la disminución de el MA en el tromboelastograma o la amplitud máxima y la disfunción plaquetaria con el aumento del tiempo de sangría o la disminución pues también de la amplitud máxima. En cuanto a la hemostasia secundaria, pues podemos evaluar como la vía extrínseca con el aumento de el PT o el INR, la vía intrínseca con el aumento del PTT, la vía común con el aumento del PTT, la disminución del fibrinógeno y el aumento del tiempo de tromboplastina y la hipofibriginemia con la disminución del fibrinógeno y la disminución del ángulo en el róteno, en el tromboelastograma y la disminución del FIB en estos previos. También los tipos de alteraciones, si hay una hemofilia, una enfermedad de von Willebrand, un síndrome de coagulación intravascular diseminada, entonces ahí podríamos mirar la excesiva formación de trombos o el consumo de factores de coagulación, deficiencias adquiridas de factores de coagulación, trombocitopenia y coagulopatía inducida por trauma. También en la fibrinolisis, si está activada, pues vamos a tener un aumento del dímero D o un aumento de la lisis a 30 grados y o si está una fibrinolisis inhibida, pues una disminución del dímero D. En cuanto a los anticoagulantes naturales, pues tenemos que evaluar la titrombina 3. Si está disminuida, pues puede ser secundario a un trauma, una sepsis, una coagulación intravascular diseminada. Y en cuanto a la monitoría global por el tromboelastografía, pues podemos tener cuatro escenarios principales como la cirugía cardíaca, donde vamos a ver pues, la monitorización del coágulo en tiempo real, el trasplante de hígado para evaluar una evaluación integral en la función hemostática, el manejo del trauma severo por identificación rápida de alteraciones en la población y poder hacer las transfunciones pertinentes y no masivamente y sin un enfoque adecuado, o situaciones de sangrado masivo para lo mismo, para la administración de hemocomponentes y terapias dirigidas sin irnos a la parte de transfusiones masivas y ahorro de la transfusión de hemocomponentes. Muy bien, Eliana, muchas gracias. Muy interesante cómo hiciste el marco. No sé si alguno tiene alguna otra versión o quiere compartirnos o lo pensaron diferente, lo organizaron diferente. Juan, Hola, buenas tardes a todos. Voy a compartir la pantalla. ¿Puede ver mi pantalla, profe? sí, Juan, estás habilitado. Ah, no, ¿Listo? todavía no ¿Ahí la se puedo ve? ver, no la veo. No.
Estoy desde el celu y no me la dejan. Desde el celular no me la deja compartir, pero este sí me quedó bien chévere. No sé si alguien tenga más que compartir, profe, mientras intento hacerlo. Vale, Juan. No sé si alguno quiere compartirnos. No, Juan, no hay ninguno que quiera más. Voy a probar compartiéndosela a mi compañera Lucía para que ella me intente compartir. Vale. Ya la Profe, pues yo tengo una cosa, está muy parecido al de Eliana, pero como con unas cuantas cosas en particular. Si quiere, yo presento Sí, ese dale, pedacito. si mientras Juan logra solucionar. ¿Ahí lo ven? Sí, ahí vemos la tuya. Pues solamente es como de los escenarios clínicos. Eliana colocó como estos escenarios. Del trauma encontré que ese sí es el gol estándar para coagulopatía, las pruebas viscoelásticas, y que el hecho de hacer seguimiento, claramente sabemos que sería mucho más caro, pero pues el hacer seguimiento con pruebas viscoelásticas, y sea en población adulta y en niños, asociado a una reducción de mortalidad y reducción de transfusiones innecesarias. Pues es ideal pues tener ese seguimiento, pero pues ya sabemos los problemas que tenemos. En cirugía cardíaca está asociado con menor uso de sangre y de ventilación prolongada. Por eso también pues en ese escenario también sería positivo. Trasplante hepático, pues ese es un punto en particular en el que también se puede utilizar. En ECMO, en seguimiento continuo, mire algunos protocolos en los cuales sí utilizan solamente utilizan ROTEM para hacer seguimiento de la coagulación en ECMO en adultos. En niños no lo encontré, pero sí hablan así como por aparte de la ventaja de que necesitan menor cantidad de muestras, por eso también se va a limitar la necesidad de transfusión. Dentro del ROTEM y del TEC en sepsis, el problema es que como hay varios mecanismos adicionales asociados, muchas veces, aunque nos ayuda a tratar de encontrar la hipocoagulabilidad oculta, esto todavía no tiene unos puntos específicos en los cuales nos permita hacer una actuación diferente a las que hacemos por ahora. Por eso, pues, costo efectivo todavía se está mirando, pues, qué tanto sirve. Y pues en general en la población pediátrica pues nos va a servir porque va a ser menor volumen de muestra, rangos específicos por edad, que es uno de los problemas que se necesitaría para los diferentes escenarios, y pues obviamente esto en lactantes y niños pequeños sería muy importante. Y la otra cosa pequeña por acá es que en coagulopatía por sepsis, perdón, por trauma, también se ha mirado que tiene un funcionamiento o una efectividad mayor hacer el seguimiento en la coagulopatía asociada a trauma, en la severa, con sangrado importante cuando hay poca respuesta a los manejos iniciales. Perfecto, Gloria, muchas gracias. Juan, ¿pudiste solucionar? Sí, profe, ya Dale. Lucía me va a ayudar a compartir. Listo, profe, me ayuda a compartir, por favor. Ahí estás, todos están habilitados. Ahí estás, Juan. Listo, entonces, digamos que estoy totalmente de acuerdo con lo que decían mis compañeros, pero yo entendí la pregunta un poco distinta, porque si bien hay muchos exámenes generales, como lo hemos pues, mencionado a través de la presentación, quise hacerlo como de una forma más dinámica que nos permitiera acercarnos al diagnóstico.
Entonces yo partí del hecho de un paciente que tiene una sospecha clínica de sangrado, bien sea externamente visible o que no sea visible, digamos que el algoritmo que me hice mentalmente y plasmé en esta gráfica es partiendo de las plaquetas. Entonces, teniendo un valor normal de plaquetas o un valor anormalmente bajo de las plaquetas, y como siguiente paso, pues a mí en mi esquema mental me gustaría tener inicialmente unos tiempos de coagulación que estarían determinados obviamente por el PT y el PTT. Entonces, teniendo el escenario de plaquetas normales con posterior valoración del PTT y el PT, tenemos cuatro escenarios adicionales. Entonces, un paciente que tiene un PT y un PTT normal, en el que probablemente vamos a evidenciar probablemente escenarios de hemorragias por déficit de factores locales, como pueden ser el factor 8 o el factor 9, teniendo como salvedad que pueden ser escenarios de deficiencia leves, pueden tener escenarios de deficiencia del factor de von Willebrand, que es el factor 12, unos trastornos de la función plaquetaria, una alteración en la fibrinólisis o un déficit de factor 13. El siguiente escenario es un PT normal con un PTT prolongado, que la literatura sugiere que estos pacientes son candidatos a la realización de un test de mezclas en el que básicamente se les va a administrar plasma fresco congelado en el que se haya comprobado que los niveles de factor de coagulación estén normales. Ese test de mezclas va a tener un escenario de normalidad o anormalidad. La normalidad de este test de mezclas nos habla de un déficit de factor 8, 9, 11 o 12, y la anormalidad nos va a hablar directamente de la presencia de inhibidores, como pueden ser inhibidores contra los factores, que son los antifactores, o un anticoagulante lúpico. Posteriormente, podemos tener un tercer escenario que es el PT prolongado con un PTT normal, que tal vez es el que con más frecuencia podemos ver en el escenario de pacientes hepatópatas o déficit de factor 7. Y ya finalmente en el escenario del paciente que puede tener un PT y un PTT prolongado, en el que es un poquito más difícil abordar porque pues nos habla, como lo mencionaba en la presentación, tanto un daño como un daño posible de la vía extrínseca como la vía intrínseca, y lo podemos dividir en déficit de factores o en factores normales. Entonces, en la presencia de déficit de factores puede ser un déficit combinado o aislado. Generalmente en el escenario de los pacientes con CID, en el déficit combinado, que pueden tener una disminución de la síntesis o aumento de la destrucción, y un déficit aislado que puede ser ya constitucional o la presencia de un inhibidor específico. Y en aquellos pacientes en los que podamos corroborar, aseveremos que hay factores normales, procederemos con la evaluación del tiempo de trombina, que en el escenario de que esté prolongado, podemos evaluar un tiempo de reptilase que nos va a generar un escenario de normalidad o anormalidad. Si es normal, pues nos habla de presencia de heparina, y si es anormal, tendremos que medir el fibrinógeno de Claus, que nos puede hablar de escenarios de hipofibrinogenemia o disfibrinogenemia. Y tenemos el otro escenario del tiempo de trombina normal, que nos habla lo que se denomina en la literatura el inhibidor antiprotrombinasa, que realmente es muy infrecuente en la población pediátrica. Y ya para finalizar, el escenario de pacientes con plaquetas bajas con un PT y un PTT normal, que probablemente nos habla de escenario de solamente alteración de las plaquetas, como pueden ser las trombocitopenias de origen inmune e infeccioso, escenarios de trombosis marcada o alteraciones medulares como procesos infiltrativos. Entonces yo lo vi de otra manera, como que este fue el esquema mental que me hice en mi cabeza y que me permitiría como acercarme más desde las pruebas básicas. Y eso tenía para compartirles el día de hoy. Gracias. Perfecto, Juan David. Muchas gracias por el ejercicio. Em, una aproximación diferente. Bueno, yo creo que es suficiente por hoy. Creo que se cumplió el objetivo. Creo que se revisó en profundidad todas estas pruebas, y ver cómo cada vez tenemos más herramientas para evaluar la coagulación, lo que nos permite acercarnos tal vez que lo más difícil, que era hacer los escenarios más rápido y poder detectar específicamente cuál podría ser la mejor componente para ese paciente en el caso de los sangrados activos masivos. Y pues cada vez va a haber más herramientas, y como contaba Marcela, probablemente en 2 años, cuando hagamos esta otra vez, tengamos que pensar en subdividirla como propuso Otto en más charlas pequeñas o incluirla en otros escenarios.
Entonces, nuevamente, Marcela, felicitaciones, felicitaciones a todos por el esfuerzo. Muy buenas las revisiones que hicieron en sus talleres. Creo que el ejercicio cumplió su cometido. Entonces, nos vemos en 8 días. Ya vamos a empezar a hablar de trastornos específicos ya fisiopatológicos para que vayamos profundizando ya en el abordaje global de estos trastornos. Entonces, muchas gracias a todos y nos vemos en 8 días. Chao, chao.